Vamos entonces a continuar nuestra historia de Colombia, de Venezuela, de toda esta guerra de independencia que a veces tiene demasiados vericuetos mundiales, locales, regionales, y esa es la parte que creo yo es más importante de analizar. Habíamos dejado en que José María Córdoba, nuestro prócer de Río Negro, está comandando todo el control de la provincia de Antioquia y dada la importancia geoestratégica de Antioquia, ocupa todo el Bajo Cauca, todo ese nordeste antioqueño y toda la zona norte. Y ahí es donde uno entiende por qué el departamento al norte de Antioquia se llama hoy Córdoba, porque en todo este año de 1820, Córdoba estuvo liberando todo este territorio de españoles y controló la desembocadura del Cauca, el Bajo Cauca, al Río Grande de la Magdalena en la ciudad de Monpós. Recordemos que Monpós está a orillas del río Magdalena, pero en el lugar donde desemboca el Cauca, en lo que llaman hoy, o siempre se ha llamado el Brazo de Loba, y que Monpós ha perdido como importancia en razón de que el Cauca ha cambiado o el Magdalena mejor ha cambiado de cauce, y entonces ya su gran cauce no pasa por Monpós, sino parte del cauce, y su gran cauce se ha ido por otro lado. Pero Córdoba entonces ocupa Monpós en junio de 1820, controlando todo ese norte o los bajos del río Magdalena hasta controlar Tenerife. Y con eso está controlando la salida al Atlántico, que es donde está Barranquilla, Malambo, Galapa, toda esta zona. ¿Qué está en manos de los españoles? La plaza fuerte de Cartagena, pero solo la plaza, porque todo el territorio al sur de Cartagena, de toda esa provincia, está en manos de los patriotas. O sea, los independientes y prácticamente liderados por Córdoba están controlando toda la provincia de Cartagena, con excepción de la ciudad amurallada. Y tampoco tiene el control de Santa Marta. Santa Marta es una ciudad que siempre ha sido muy realista. Pues con excepción de Santa Marta y Cartagena, prácticamente todo el norte del país está en manos de los independientes. Y ahí está Córdoba. Bueno, dejemos un poco el norte y vamos al sur. ¿Qué pasa en el sur? ¿Quién está en Quito? El presidente Melchor Aymerich, quien está enviando fuerzas a Pasto. Recordemos que estamos tratando de controlar la importante ciudad de Popayán en el sur. Entonces, quien está tratando de controlar Pasto es Aymerich. Y en ese momento, en febrero el 8 de septiembre de 1820, recibe las órdenes Aymerich del gobierno de Madrid de jurar la constitución política de la monarquía española, aceptando la Constitución de 1812, la famosa Constitución de Cádiz, fruto de la Revolución de 1820. Quiroga, Riego y todo el ejército. Aymerich publica la Constitución de 1812 el 8 de septiembre de 1820 y jura él mismo en Pasto, jura obedecer la Constitución de 1812, allá en 1820. ¿Cuál es la consecuencia? Que es la parte donde me quiero detener hoy.
con más cuidado de ese juramento de la Constitución de 1812 en España, que los colombianos que se hallaban presos, confinados allá en la España por el delito de insurrección contra la madre patria, fueron puestos en libertad, consecuencia de la revolución de Quiroga y Riego de 1820. Y entre esos patriotas distinguidos, quiero mencionar dos nombres muy importantes. El primero, Antonio Nariño, nuestro célebre general Antonio Nariño, aquel traductor de los derechos del hombre de la Revolución Francesa de 1789, aquel hombre perseguido tantas veces en la cárcel, terminó preso en España. Había sido presidente del estado de Cundinamarca, de la provincia de Cundinamarca. Recordemos que había sido hecho prisionero en Pasto cuando él trata de controlar todas esas fuerzas españolas que subían desde el Perú, desde Quito. Recordemos que los pastusos han sido difíciles, que son muy realistas. Todo ese elemento indígena es muy realista, como vamos a explicar también con el caso de Santa Marta. Antonio Nariño llevaba entonces 6 años encerrado en una cárcel de Cádiz. Fue puesto en libertad como consecuencia de la Constitución de la Revolución de 1820, y esa es la razón por la cual Nariño, después de estar un tiempo allá en España, regresa y se encuentra ya unos hechos consumados, una independencia en la Nueva Granada, una guerra de independencia en Venezuela, una Nueva Granada que ya no existe como Nueva Granada, sino como Colombia, tal cual se estableció en Angostura, en la famosa ciudad de Angostura, hoy llamada Ciudad Bolívar, sobre el río Orinoco. Entonces Nariño va regresando. Posteriormente, Nariño, el año siguiente, en 1821, juega un papel trascendental. ¿Por qué? Porque en 1821 se concita, se llama a la famosa Congreso de Cúcuta para consolidar, para definir la unión formal, ahora sí, entre la Nueva Granada y Venezuela y Quito, la Nueva Granada, para llamarse ya República de Colombia. Él fue el presidente de ese Congreso de Cúcuta de 1821. Entonces, primera consecuencia, libertad de Antonio Nariño. Segundo personaje, nuestros hermanos los incas del Perú, de quien Antioquia tiene tan importantes reconocimientos que hacer. Lo habíamos dicho porque Francisco Pizarro fue el libertador del Perú, que sometió a los incas, y fue Belalcázar, Sebastián de Belalcázar, el que sube a lo que hoy llamamos Colombia, y es Jorge Robledo, que viene con Belalcázar, el que conquista el territorio antioqueño. Entonces, los incas del Perú. Un personaje bien importante en las primeras revoluciones, así como en Colombia existió la revolución de los comuneros, por allá en 1781, 82, 83, Galán, Policarpa Salabarrieta, etcétera. En el Perú pasó lo mismo. ¿Quién hizo la revolución en el Perú? De esa revolución como comunera, José Gabriel Tupac Amaro. José Gabriel Tupac Amaro. Ojo con este apellido y este nombre, porque José Gabriel Tupac Amaro era un descendiente directo de los incas del Perú.
y en 1781 hizo una revolución donde tenía como lema, muy parecido al nuestro: viva el rey y muera el mal gobierno, refiriéndose a que una cosa era el rey Fernando VII y otra cosa eran los virreyes y los criollos y todos aquellos que estaban administrando el Perú. Pues esa rebelión, esa revolución del Perú de 1781 fue sofocada por el gobierno español y termina preso luego de haber capitulado, y terminan decapitados José Gabriel Tupac Amaru. Su hermano, que se llamaba Juan Tupac Amaru, no se mezcló en la revolución, pero el virrey del Perú recibió en 1783 una orden del rey para que enviara a España a todos los Tupac Amaros, a todas las familias, a sus mujeres, a sus hijos y a cuantas personas se creyeran que eran descendientes de esos incas. Entonces, don Juan Tupac Amaru fue embarcado para España. Lo separaron de su mujer y de sus hijos en 1783. Llega a Cádiz en 1785. Allí recibe la noticia triste de que toda su familia pereció durante la navegación. Estuvo en Cádiz, en una cárcel, preso durante 3 años, 1788, con una cadena amarrada a sus pies, y luego fue confinado en una cárcel en Ceuta, al norte de África. Ceuta, Melilla, todas estas ciudades que eran controladas por España. Allá fue en una cárcel en Ceuta, confinado, y allí pasó su vida Juan Tupac Amaru durante tres reyes de España. Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. ¿Cómo le parece lo que ocurrió pues allá en Ceuta? En vano trató de reclamar su libertad y no fue posible. Todos los españoles europeos le negaron la libertad hasta 1820, hasta esta revolución. Entonces los liberales de Ceuta proclamaron la Constitución de las Cortes de Cádiz y pusieron en libertad a este desgraciado anciano, víctima infeliz, dice José Manuel Restrepo, de la política suspicaz de los monarcas españoles. Miren qué tan importante la libertad que se dio a dos importantes personajes con esta rebelión de 1820, Antonio Nariño y Juan Tupac Amaru, hermano de José Gabriel Tupac Amaru. ¿Por qué es importante ese nombre? Posteriormente, con el tiempo, en el Perú se formó un movimiento guerrillero. Se llamaban los Tupamaros. En el Perú y en Argentina y Uruguay, todo lo que es esa zona, hay un movimiento guerrillero llamados Tupamaros por el nombre de los Tupac Amaru, que estuvieron desde 1783 reclamándole al mal gobierno de los españoles allí. Bueno, después de este paréntesis de los Tupac Amaru y Nariño, volvamos a Morillo. ¿Dónde está Pablo Morillo? En Venezuela. Dejemos el sur, vamos al oriente venezolano. ¿Qué hace don Pablo Morillo? El 17 de junio de 1820 le dirige unas comunicaciones, unos oficios a los jefes más importantes independentistas. ¿Quiénes? José Antonio Páez, que está siempre en su isla de Achaguas, allá sobre el Apure.
le dirige una comunicación a Bermúdez, le dirige comunicación a Sarasa, a Monagas, a Cedeño, a Montes, a Montilla, a Rojas, al gobernador de Margarita. Y en esa circular, en ese oficio, ¿qué les dice? Pues les refiere los sucesos ocurridos en España, la rebelión de 1820, el juramento de la Constitución de 1812, y les acompaña el manifiesto de Fernando VII a los americanos, donde decía que su majestad Fernando VII lo había autorizado para tratar particularmente con los gobiernos y jefes disidentes con el fin de entenderse y convenirse, y que para ello era preciso cesar el ruido de las armas. Se está hablando ya de un armisticio. Miren qué importante. La consecuencia directa de la Revolución Española en 1820 es que la misma España pide un armisticio. O sea, ya ha reconocido el poder de las armas independentistas. Ya no son un grupo de bandidos o de alzados en armas, sino que tenemos que conversar, convenirnos. Hay que volver a tratar de que estas regiones americanas regresen pacíficamente a España. Ese fue el mensaje de Pablo Morillo. Entonces envía esas comunicaciones, además envía al Congreso de Angostura, allá sobre el Orinoco, unos representantes. ¿Y qué les contestó el Congreso de Angostura? Miren estas palabras tan importantes. El Congreso de Angostura manifiesta que oiría con gusto las proposiciones que se le hicieran de parte del gobierno español, pero miren la condición, siempre que tuvieran por base el reconocimiento de la soberanía e independencia de Colombia, y que no admitiría las que se separasen de este principio, la soberanía e independencia de Colombia. Principio muchas veces proclamado por el gobierno y pueblos de la República. Duro la respuesta de Angostura. Habrán conversaciones siempre y cuando España reconozca la soberanía e independencia. Obviamente los comisionados de Morillo, al no tener facultades para ello, pues regresan de Guayana, que es donde está Angostura, la vieja Guayana, sin que puedan haber adelantado ninguna negociación. Las mismas comunicaciones se le envían a Bolívar, quien en este momento está en Cúcuta y también se manifiesta en el mismo sentido. ¿Qué dijo? Pueden venir los comisionados siempre que hayan de tratar de paz y amistad con Colombia, reconociendo a esta república como un estado independiente, libre, soberano. Si el objeto de la misión de esos señores es otro que el reconocimiento de la República de Colombia, vuestra señoría, les dice Bolívar, se servirá significarles de mi parte que mi intención es no recibirlos y ni aún oír ninguna otra proposición que no tenga por base este reconocimiento. O sea, está claro, independencia, reconocimiento o no hay nada, o no hay nada. ¿Qué sigue? Bolívar está definitivamente decidido, lo mismo que prácticamente los habitantes de este país. Santander está haciendo una gran labor, está haciendo un esfuerzo tremendo, armando ejércitos, reclutando gente por todas partes, tanto para Venezuela, tanto para controlar el sur, tanto para controlar el norte, Cartagena y Santa Marta. ¿Qué viene? El control de Santa Marta. El control de Santa Marta. ¿Quiénes juegan un papel importante? La Marina. Ya el ejército independiente, libertador, tiene unos barcos. ¿Quiénes están al mando de esos barcos? Pues el famoso almirante Luis Brión, de que ya hemos hablado en varios momentos, y el almirante, que todavía no es almirante, es coronel José Prudencio Padilla, quien empieza a mostrarse como un hombre valiente, importante, inteligente. Él es guajiro de Riohacha.
Y Padilla y Brión, con sus barcos, logran que Santa Marta capitule. Se toman la ciudad de Santa Marta el 11 de noviembre de 1820. Esto es de una importancia suma. Santa Marta, ¿por qué? Porque Santa Marta es una provincia que había sido absolutamente opuesta a la independencia. Recordemos que en el norte las dos provincias importantes eran Cartagena y Santa Marta, y que Cartagena como provincia siempre había sido patriota, pero Santa Marta siempre había sido realista, y entre ellas hubo bastantes diferencias y disputas. Y la población de Santa Marta es muy indígena. Recordemos que al lado está la Sierra Nevada, y allá están todos estos indígenas que hoy reconocemos, los arhuacos, los cogis, más al norte están los wayú, y recordemos al famoso cacique Mamatoco. Mamatoco es un poblado cerca a Santa Marta, y todos los indígenas estaban con el rey. ¿Por qué? Recordemos lo de Pasto. ¿Por qué Pasto es tan realista? El Patía, todo ese valle allá en el sur. ¿Por qué Santa Marta es tan realista? Por la población indígena. Porque Fray Bartolomé de las Casas prácticamente obligó a los reyes católicos y a sus sucesores, a Juana, la Loca, a Carlos I de España, Carlos V de Alemania, a Felipe II, a todos estos Austrias, descendientes de los reyes católicos, a respetar los principios del descubrimiento. Todas las tierras que se descubran serán tierras del rey y todos los habitantes serán protegidos para la religión católica. En consecuencia, una vez conquistada esta zona, pues los indios deberían ser resguardados, razón de la creación de los resguardos indígenas, y no permitirles la esclavitud, todo obra del gran Fray Bartolomé de las Casas. Entonces los indígenas terminan con una deuda importante con el rey, con España, y por esa razón siempre favorecieron la causa del rey y no la causa de los independientes. Por el contrario, los negros, que fueron los que podríamos decir pagaron los platos rotos de la decisión del rey de proteger a los indígenas, por cuanto no había quien trabajara las minas, el oro de aluvión, el oro de veta. Entonces vino el negocio que aparece, que es importar entonces otra raza, que es la raza negra de África, traerla acá y esclavizarla. Ese fue más o menos el origen de la esclavitud en América. La protección indígena, la esclavitud de los negros. Santa Marta entonces fue una provincia que nunca cambió de opinión política, por lo que tuvo que ser sometida por la fuerza, como en este caso lo hicieron Padilla y Brión. A pesar del control de Santa Marta, había indicios claros, indicaciones seguras de que aquellos pueblos cercanos a lo que hoy es el Magdalena, pueblos muy indígenas, se aprovecharían de la primera ocasión que vieran para insurreccionarse contra los independientes. Para impedir esa insurrección, ¿qué dispuso el Libertador? Dijo, vamos a extraer de esas poblaciones que son muy desafectas a la independencia hasta 2,000 hombres, porque los voy a enrolar, los voy a reclutar. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Los tengo que sacar de acá para que no me vayan a hacer una insurrección más adelante. ¿Sabe qué pensaba hacer Bolívar con ellos? Enviarlos, o qué pensó y qué hizo.
enviarlos al ejército de Venezuela. Enviarlos al ejército de Venezuela. Debemos recordar que es que Venezuela no está libre. Venezuela está en manos de los españoles. Venezuela está en manos de don Pablo Morillo. Caracas está en manos de Pablo Morillo. ¿Qué hay en Venezuela? En Venezuela está Páez en el sur, en los llanos orientales, en Achaguas, en el Apure, Angostura sobre el Orinoco, o sea, todos esos llanos del Orinoco en manos de los patriotas, y el oriente, el nororiente de Venezuela, Cumaná, Barcelona, Isla Margarita. Eso es lo que está. Entonces, Venezuela está por ser, tiene que ser liberada. Entonces, hay que organizar un gran ejército para responder por Venezuela. Y eso es lo que hace el Libertador, coger todos estos habitantes de estos pueblos indígenas desafectos a la independencia y enviarlos a Venezuela. Tal medida solo se pudo realizar en parte. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres, cuando se dieron cuenta de la decisión del Libertador, huyeron a los bosques, se metieron en esas sabanas, se escondieron. Recordemos que está la Sierra Nevada de Santa Marta, que es toda una sierra llena de bosques difíciles de controlar, más todo lo que conocemos hoy como el Cesar. Y esos hombres que huyeron siempre fueron decididos y siempre a formar partidas de guerrillas realistas. Miremos que toda esa región del sur de la provincia de Santa Marta, pues está muy cerca de lo que hoy es, digamos que Ocaña, y se vuelve una zona inestable que definitivamente es importante controlar. Bueno, por hoy vamos a dejar acá para que en la próxima cita hablemos de las operaciones militares en Venezuela, porque ya Bolívar ya consolida Santa Marta. ¿Qué le falta? Controlar Cartagena en el norte. Desde que controle Cartagena, consolide la liberación de Santa Marta, controle todo lo que hay aquí en estos, digamos que parte baja de lo que es Pamplona, lo que es Cúcuta, todo ese valle del río Magdalena, donde tiene a Córdoba tratando también de controlar todo eso. Una vez se fortalezca eso, enviará a las tropas a Venezuela a hacer la campaña final de Venezuela para liberar a su tierra, que es la parte fundamental. Entonces, hablaremos de los sucesos en Venezuela, dejemos un poco a la República de Colombia para la próxima sesión. Que tengan muy buen día.